Bienvenido a nuestro canal. ¿Alguna vez te has preguntado, estoy tan cansado de resolver integrales definidas en cálculo 2? O, ¿cómo puedo resolver esta integral? ¿Cuál es su respuesta? Pues no esperes más, porque hoy en nuestro canal vamos a mostrarte cómo resolver integración numérica de una manera fácil y sencilla, con un simple top 3 de cuáles son los 3 métodos más sencillos, fáciles y eficientes para resolver estas tareas. Para introducir este top, primero tenemos que saber qué es la integración numérica. En los cursos de cálculo integral aprendemos a calcular una integral definida por medio de una función continua, haciendo uso del teorema fundamental del cálculo. El problema en la práctica queda cuando es una integral totalmente imposible de resolver. De esto podemos decir de que se puede resolver mediante un método diferente, que vendría siendo la integración numérica, ya sea con el método de trapezoide, Simpson 1/3 o Simpson 3/8. Número 3. Regla del trapecio. En el análisis numérico, la regla del trapecio es un método de integración, es decir, un método para calcular aproximadamente el valor de una integral definida. Una integral se consiste básicamente en calcular el área debajo de una curva. Bueno, la regla del trapecio lo que hace es que divide en varios segmentos esta curva en diferentes trapecios y se calcula el área de cada uno de estos. El área está definido por la altura, por la suma de las diferentes bases, como pueden ver en este trapecio, entre 2. Entonces, el área total viene siendo la suma de área entre 2 por la suma de la primera base más la segunda base, más el próximo trapecio, que la base 2, por así decirlo, va a ser la misma base que en el anterior. Por consiguiente será B2 más B3 y este B3 pasa a ser B3 más B4 y así sucesivamente, para que al final nos dé esta fórmula de que la integral es igual a altura entre 2, f evaluado en x sub 0 más 2 por f evaluado en x sub 1 y así sucesivamente hasta que en el último valor utilizamos f en x sub n. Ahora explicaremos la regla del método trapezoidal. Ok, como recordamos, la regla del método trapezoidal lo que quiere o busca realizar es que tenemos nuestra función, en este caso por ejemplo utilizaremos la función x más 1. Y para calcular el área debajo de esa función, que viene siendo nuestra integral, la dividimos en varias secciones del mismo tamaño. Para saber el tamaño de cada una de estas secciones, tenemos que calcular lo que vendría siendo h, donde h sería, por definición, nuestro límite de integración superior menos el límite de integración inferior entre el número de divisiones que queremos realizar debajo del área de la gráfica. Como nuestra integral está definida de 3 a 1, nuestra b sería 3, nuestra a sería 1 y 5 sería nuestro número de divisiones que queremos realizar. Esto nos da como resultado una h de 0.4. Cuando ya calculamos nuestra h, en nuestro método lo que tenemos que hacer es calcular esta tabla aquí. Esta tabla ya la hemos precalculado para efectos de rapidez. Ok, ¿qué es lo que se hace con esta h? Lo que tenemos que hacer es agarrar el límite de integración inferior y sumarle 0.4 cuantas veces sea necesario antes de llegar a nuestro límite de integración superior. Cuando ya tengamos la tabla rellenada, simplemente reemplazamos en nuestra función. ¿Qué nos dice nuestra función de la regla trapezoidal? Para calcular la integración o el valor de la integración sería nuestra h o separación de cada una de las divisiones entre 2 multiplicado por f de x sub 0. ¿Quién es f de x sub 0? Es nuestra función reemplazada en el límite de integración inferior, más 2 veces. Esto que vemos aquí es una sumatoria, pero nos asusta. Esto simplemente lo que nos quiere decir es que multiplicamos por 2 la evaluación de f de x y de todos los valores que están entre a y b utilizando el saldo que calculamos de 0.4. O sea que para estos valores de aquí hasta acá necesitamos multiplicar su resultado por 2 y después de eso lo sumamos más el reemplazo de nuestra función para el límite superior. Aquí tenemos el resultado de todos los cálculos y una vez resuelto todo esto, esto nos daría 0.4 entre 2 multiplicado por 32.
Y si resolvemos esto con una calculadora, tenemos que esto es 6.4. Si realizáramos esta integral por los métodos de cálculo, por las reglas del cálculo, eso nos daría una integral de 6. Además de la regla de trapecio, otra manera de obtener una estimación más exacta en una integral es utilizar polinomios de orden superior conectados entre ellos. Por ejemplo, si tenemos dos funciones evaluadas, f de a y f de b, y un punto conectado entre ellos, a esta fórmula para calcular una integral bajo estos polinomios se le llama la regla de Simpson. Con la regla de Simpson es posible obtener una aproximación más precisa del área bajo la curva. Esta regla, a diferencia de la regla de trapecio, donde a mayor número de subdivisiones entonces se obtendrá una mejor aproximación, lo que hace es ajustar una curva de orden superior en lugar de una línea como sucede en la regla de trapecio. En la posición número 2 tenemos Simpson 1/3, donde nuestra fórmula es 1/3 por h, donde h es la resta de b menos a entre n, y n es la cantidad de subdivisiones que tenemos para calcular nuestra área. Esto multiplicado por la suma de nuestras funciones para calcular el área bajo la curva, donde nuestra primera y última función no van a tener un coeficiente adelante, pero las de intermedio entre ellas siempre van a estar intercaladas entre 4, 2, 4 y 2 hasta llegar al último número donde no va a tener un coeficiente adelante. En nuestra posición número 1 tenemos la de Simpson 3/8, donde va 3/8 multiplicado por h por la suma de las áreas calculadas, donde igualmente nuestra primera función y nuestra última función no van a tener un término adelante, pero las que están entre ellas van a ir siempre 3. Simpson 1/3. Vamos a calcular la área debajo de la curva 5x al cuadrado menos x sobre 3, íntegro de 1 hasta 5 con n igual 4. La fórmula de Simpson 1/3 nos dice h sobre 3 por f de x sub 0 más 4fx1 más 2fx2 y así sucesivamente hasta el último fxn. La altura h igual b menos a sobre n está dada por 5 menos 1 sobre 4 y eso da 1. Entonces x inicial es 1, x sub 2 sería 1 más h, que es 1 más 1 es 2, y continúa con 3, 4 y 5. F en xy sería f en x1, f en x2 y así. Nos da el resultado 14 sobre 3, 58 sobre 3, 44, 236 sobre 3 y 370 sobre 3. Y esos los valores reemplazamos en la ecuación. Y sería 1 sobre 3 multiplicado por f sub 0, f de x sub 0 sería 14 sobre 3 más 4 por 58, 3 más 2 por 44 más 4 por 236 más y eso nos da el resultado de 602.6. Bueno, aquí vamos a comenzar con el ejemplo de Simpson 3/8, conocido como uno de los métodos de iteración más exactos que tenemos. Entonces, queremos integrar la función f de x 0.225x, 200, etcétera, etcétera. Lo primero que queremos ver es que dentro de la fórmula nosotros vamos a ver esta gráfica que daría exactamente, bueno, no exactamente, aproximadamente una gráfica como esta. Que entonces lo que vamos a necesitar hacer, como queremos hacer en este momento, queremos verificarlo con 5 particiones. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir entre 5 partes, esta misma, y
lo vamos a realizar mediante el método de Simpson, verificando el punto más alto de cada uno de estos cuando conecten con la gráfica. Entonces, lo que nosotros tenemos que verificar es que primero necesitamos obtener una h, que va a ser cómo vamos a obtener las cosas, y además de eso, que vamos a utilizar el punto A igual a 0 y el punto B igual a 0.8, que van a ser nuestro punto inicial y punto final de la gráfica, que vamos a encontrar acá y acá. Entonces, aquí lo que tenemos es que tenemos que utilizar la resta de b menos a sobre h, sobre n, donde n igual a 0.5. Entonces tenemos que h igual a 0.8 menos 0 sobre 5, lo que nos daría un total exacto de 0.16, que van a ser cada uno de los intervalos dentro de estos. 0.16. Ahora, tenemos que hacer lo que sería nuestra tabla de datos, donde vamos a hacer la iteración de cada uno para poder obtener los datos que vamos a usar en la fórmula de Simpson 3/8 más adelante. Entonces, como tenemos que x y comienza en 0, a cada uno de estas x le vamos a sumar lo que sería 0.16 hasta llegar al punto de 0.80, que entonces darían 1, 0.16 acá, luego sería 0.32, 0.48, 0.64 y por último 0.80, donde llegamos al final ya de la gráfica. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es evaluar dentro de nuestra función cada uno de estos valores, que aproximadamente lo que haríamos exactamente sería reemplazamos el mismo dentro de la fórmula 5x menos 200 por x al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente todo esto se va f de 0 igual a 0.2, lo ponemos acá. Luego todas las cosas nos estarían dando aproximadamente alrededor de 1.2, 1.29, 3.18, no, 19, 3.18, 1.74 y 0.23. Nos estarían dando aproximadamente este valor aquí. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es utilizar la fórmula de Simpson 3/8, que dependiendo de la cantidad de iteraciones se va a hacer de manera diferente. Entonces, la fórmula que nosotros vamos a tener que usar para la integral definida va a ser esta misma, 3h sobre 8. Como nosotros vamos a usar un cierto número exacto, vamos a hacer de f de x0 hasta f de x4. Entonces, siguiendo las reglas de Pascal, del triángulo de Pascal, vamos a utilizar esta fórmula así. Vamos a utilizar la tabla mediante 5 iteraciones y nuestra fórmula mediante 4. Entonces, ya repasando los datos, sería algo así. Pasaríamos cada una de las f de x, 0.2, 2, 1, más 4. 3 más 1.74, que el valor aproximadamente nos daría 0.75 para toda la integral dentro de esta área de la gráfica. Y ese sería el método de Simpson 3/8.